El primer paso para entender qué es lo que pasa en el Congreso de la República es conocer a quienes hacen parte de él. Hoy me acompaña la representante Támara Argote del Pacto Histórico por Bogotá para contarnos a qué temas le pone el pecho. Representante, bienvenida. Muchísimas gracias al programa por tenernos en cuenta, por tener en cuenta este proyecto que es por la justicia social y por la paz. Bueno, representante, ¿a qué tema le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Bueno, justamente esta es una curul que responde pues como a los criterios y a los principios de la bancada del Pacto Histórico, pero que ha venido haciendo parte, y yo en particular, de la construcción de este proyecto desde hace décadas, del Polo Democrático Alternativo, del Polo Democrático Independiente, y dentro de ello pues todas las causas que tienen que ver con la inclusión, la justicia social, la educación, los derechos fundamentales. Está a un paso de convertirse en ley el proyecto No es hora de callar que usted abanderó y que busca garantizar los derechos de las mujeres periodistas víctimas de violencia de género. ¿De qué se trata? Bueno, este proyecto es un proyecto muy importante porque a pesar de que solo se trata de un fondo para financiar programas y proyectos de prevención y atención a mujeres periodistas víctimas de violencia, este está acompañado de 17 medidas más de reparación que una sentencia ha dictado de la Corte Interamericana de Derechos para reparar a la periodista Ginette Bedoya, pero particularmente y excepcionalmente esta sentencia hace una reparación colectiva. Entonces hay 4 medidas que también hacen parte de la campaña No es hora de callar, y con ellas, pues además de hacer capacitación a todos los funcionarios y funcionarias que hacen parte o que se relacionan con los medios de comunicación sobre temas de género y de violencia contra la mujer, pues también crea un centro de memoria y de investigación sobre los temas de violencia y de violencia contra las mujeres, y además pues crea un sistema de información y un programa que debe transmitirse cada mes, al menos durante 5 años, para de manera pedagógica enseñar a la sociedad sobre los derechos y sobre la violencia de género y la violencia contra la mujer. Entonces es una campaña muy interesante, muy importante, que se ve apoyada por este fondo que creamos en la Comisión Tercera. Así como las mujeres periodistas son víctimas de este tipo de violencia de género, las mujeres en la política también padecen una violencia que es contra las mujeres. ¿Le ha pasado aquí en el Congreso de la República? Me ha pasado durante toda mi vida política, en el partido, en el trabajo social, en el trabajo político, y acá en el Congreso de la República también. Digamos que la violencia contra las mujeres es un mecanismo de la sociedad que es sistemático y estructural. Es diferente, es diferencial, porque las mujeres en general pues somos permanentemente discriminadas, permanentemente señaladas, y más cuando somos expuestas públicamente. Las comunicadoras, las mujeres políticas, las mujeres pues directivas que hacen parte como de procesos, también tienen una violencia diferencial, y esta sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos, lo que hizo, que es excepcional también, es identificar esa violencia diferenciada. Dentro del gremio de la comunicación y los periodistas, las mujeres son diferencialmente discriminadas y violentadas, porque además de ser violentadas por su trabajo para acallarlas, para acallar su comunicación, también son acalladas a través de su cuerpo y por el hecho de ser mujer. Son violentadas y agredidas muchas veces con palabras, con hechos, con gestos, con discriminaciones y segregaciones, pero también muchas veces con la violencia física y con con el dolor que se siente permanentemente eso en la dignidad. Entonces, igual que las comunicadoras, las mujeres políticas también padecemos a diario esta discriminación. Cuando tú ves que levantamos la mano y le dan la palabra a los compañeros, o cuando a veces dices tú misma unas ideas, participas, haces algunas intervenciones y son tenidas en cuenta más, así estén diciendo lo mismo las de los hombres. Esto lo padecemos y por eso nos toca doblemente o triplemente hacer un trabajo. Muchas incluso caemos o caen en
en el problema de hablar más fuerte, de gritar, porque sentimos la necesidad de ser escuchadas, porque la sociedad ha creado pues mecanismos para no escucharnos, pero tenemos que avanzar en esto y tenemos que bajarle el tono y todos escucharnos y todas escucharnos de manera igualitaria. He sido testigo de esa violencia machista, por ejemplo, en redes sociales, porque como jefe de prensa de la Cámara estoy al tanto de las redes sociales de la corporación, que por cierto, @Cámara Colombia, para que por favor sigan las cuentas de Cámara. Y cuando hay una crítica a un representante hombre, pues puede ser vago, puede ser cualquier señalamiento hacia su trabajo, ¿cierto? Pero cuando hablan de las mujeres, pero gorda, pero despeinada, pero desarreglada, pero hacia la apariencia y no hacia el trabajo de la persona. Así es, y esto uno lo sufre permanentemente y lo más duro y más difícil, porque yo creo que todas hemos ido aprendiendo a entender y a luchar contra esos mecanismos de discriminación y violencia, es una violencia que es muy dura y es la de no reconocimiento, ¿sí? O sea, esto que hacen, tratan, y a veces yo creo que no es de aposta, a veces yo creo que ni siquiera, sino es la violencia estructural. Ya los hombres estamos pues educados y educadas y aprendemos a diferenciar de esa manera y discriminar negativamente. Por eso necesitamos avanzar en discriminaciones positivas para ir equilibrando la balanza. Representante, usted es la primera congresista, la primera persona no binaria en el Congreso de la República. ¿Por qué es importante esa enunciación? ¿Qué representa esto para usted? Bueno, para mí sobre todo es un enfoque que existe y que yo comparto, que es crítico sobre el enfoque de género. No es crítico negativamente, es crítico positivamente, pero es crítico porque la sociedad nos ha dividido siempre en dos para podernos discriminar negativamente. Entonces, binario significa que eres o 0 o 1, u hombre o mujer. Entonces, dentro de ese modelo, como hemos construido la sociedad, cuando tú no eres o 0 o 1, pues eres aún más discriminado. En esta sociedad, al ser mujer, pues eres discriminado, pero si eres una mujer que además de eso no tienes comportamientos y no participas dentro de los roles de la sociedad que la sociedad te obliga a tener, con las formas de vestir, con las formas de hablar, con las profesiones en las que te desempeñas, pues también eres muy señalado y señalada. Entonces, a veces confunden, pues porque como que este estudio de los géneros, de la identidad de género, de la orientación sexual, ha hecho que las personas se confundan mucho sobre qué significa todo esto, ¿sí? Cuando uno hace una crítica sobre el enfoque de género, muchas veces dicen, usted no está de acuerdo con las luchas de las personas diversas. No, lo contrario, estamos tan de acuerdo con las luchas de las personas diversas como yo, que creemos que todas las personas tendrían que ser valoradas y reconocidas igualitariamente, así no seas ni 1 ni 0, así seas hombre o mujer, o todas las posibilidades que hay entre blanco y negro, todas las escalas de grises. Por esa es, y a eso lo he vivido pues toda la vida, y yo creo que es gracias a que crecí en un hogar muy libertario. Entonces yo no tenía que jugar con muñecas, yo podía jugar con carros, yo fui pues mi niñez la pasé en la calle jugando micro, mis bolas, y entonces con eso aprendí que yo no tenía que ser como la sociedad me imponía que tenía que ser. Y tuve, yo creo que una experiencia muy rica en compartir y en construir relaciones igualitarias con niños, con niñas, luego con jóvenes, y en entender la sociedad como una sociedad de personas y no de hombres y mujeres. Reconocernos en igualdad, otro mensaje de la Cámara de Representantes. Vamos a una pausa, mensajes institucionales, y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho con la representante Tamara Argote. Pasó en la Cámara de Representantes la reforma a la educación pensional, parece que va por buen camino en Senado. ¿Son mejores tiempos para las reformas del gobierno? Bueno, yo creo que de todas formas
son mejores tiempos para las reformas sociales, porque inclusive con la dificultad que viene habiendo en el trámite de la salud, también son mejores tiempos, porque nunca antes en la historia de estos últimos 30 años se había visibilizado y en la opinión pública estaba tan abierto el debate sobre pues las grandes dificultades que tiene estructurales el sistema de salud. Entonces, por supuesto que inclusive con crisis importantes dentro de los trámites de las reformas son mejores tiempos y mucho mejores para las reformas que pues van avanzando en su trámite. La reforma a la educación ha tenido pues una respuesta y una acogida muy grande, las votaciones han sido mayoritarias y han habido acuerdos muy importantes sobre la necesidad que tiene esta sociedad de construirse como sociedad del conocimiento, del saber, del reconocimiento también de los saberes tradicionales, pero sobre todo de tener pues la posibilidad de gozar el derecho fundamental en la educación. Lo estamos también buscando avanzar en la seguridad social y aunque yo soy crítica, por ejemplo, de los avances que se vienen teniendo en la pensional, me alegra mucho que sigamos avanzando. A mí me parece que debemos antes profundizar el debate, porque allí pues está bajando el umbral un poco en la cotización que debe ir al sistema de prima media y requerimos que ese umbral se suba al menos a 3 salarios mínimos y si se puede un poquito más, para que de verdad hayan condiciones financieras para lograr que una población mayoritaria de las personas mayores puedan acceder ya sea a una renta básica, a una pensión vitalicia, más ahorros para quienes tienen mejores condiciones. Entonces estamos por muy buen camino. Le preguntaba si eran mejores tiempos porque precisamente la reforma a la salud se hundió. No se ha hundido porque se archivó en la Comisión Séptima, pero se creó una subcomisión y esa subcomisión lo que hizo fue apelar la decisión y ese proceso está en trámite también. Si esto es aceptado por la plenaria del Senado, se puede volver a discutir en comisión, en otra comisión que no sea la séptima, y particularmente es porque la séptima tiene unas condiciones de personas que tienen inhabilidades, pues porque han recibido dineros en sus campañas, que son legales por supuesto, pero que provienen del sector de la salud, de las empresas de salud. Entonces, por eso estamos por buen camino en todo lado. Podríamos decir entonces que está en pausa, no hundida, pero sí por lo menos en pausa, sí, por no usar otro término más relacionado a la salud, como cuidados intensivos. Bueno, pero sí, muy bien, pero de todas formas, en la opinión pública nunca había estado tan vivo ese tema y eso es muy importante. Precisamente el temor de algunas personas es que ante las noticias de intervención a las EPS, quedaría la atención de los usuarios en manos del Estado y la pregunta es, ¿tiene el Estado la capacidad? ¿Usted qué opina? Bueno, yo me remito a las estadísticas que vienen saliendo de la atención, por ejemplo, de una EPS que está intervenida como Famisanar. En los meses, en el tiempo que lleva intervenida, ha mejorado la atención. Obviamente que esto no es visible inmediatamente y hay muchísimas personas que tienen quejas, pero ha disminuido en 13% la cantidad de quejas que recibe la entidad. Se han disminuido los tiempos de atención en un tiempo corto, o sea que eso nos da tranquilidad. Obviamente, entre más amplio, más grande sea pues el tema de las intervenciones, pues seguramente el gobierno tiene que comprometerse a generar condiciones para responder a ese reto, a ese desafío y a esa necesidad. Yo considero que debemos tener la capacidad, o sea, eso no es una pregunta, es una exigencia. Debemos exigirle al gobierno que tenga la capacidad para administrar lo que no ha estado bien administrado. Es que tampoco ha estado bien administrado porque ha venido en detrimento de los derechos y se ha venido resquebrajando toda una estructura financiera para poderle responder a la ciudadanía, a los pacientes, a las personas que hacen parte del sistema de salud. Entonces, creo que tiene la capacidad y tiene mejor capacidad que la que las EPS nos han demostrado. Hay quienes piensan que el resultado de la discusión de la reforma fue fruto de cobrarle políticamente al presidente sus posturas. Por otro lado, hay quienes dicen, no, es que al presidente le faltó fue diálogo. ¿Usted cuál es su lectura?
Bueno, yo he participado, pues estuvimos 9 meses en el debate en la Cámara sobre la reforma a la salud. Vivimos realmente la posibilidad y la oportunidad de hacer diálogo, de participar no solamente acá en el Congreso, sino de participar de una cantidad de audiencias en cada uno de los territorios, y por supuesto que nosotros no podemos negar y tampoco ingenuos somos de pensar que el sector económico que respalda, pues, digamos, la estructura de las EPS, el negocio de las EPS, pues no se mueve, se tiene que mover, pues porque está en su legítimo derecho de defender pues lo que ha venido construyendo y lo que es para ellos pues un negocio. Entonces, definitivamente creo que ha hecho una fuerza importante este sector para generar aquí barreras y con jugaditas, como lo hemos venido viendo, pues más que un debate de argumentos, ha sido pues una situación engorrosa de dilaciones, de jugadas para no discutir. Yo entiendo, tiene que ser muy difícil, si yo fuera oposición, decirles a la opinión pública, si es cierto, en el tema de pensiones, los fondos privados tienen 18 millones de afiliados, pero responden por 294.000 pensiones. El fondo público, el sistema de prima media Colpensiones, tiene tan solo 6 o 7 millones y responde por 1.800.000 pensiones. Eso es difícil, si fuese oposición, decírselo a la gente, porque la gente pues tampoco es bobita y entienden que ahí hay unas condiciones que le generan oportunidades y posibilidades a la mayoría que ha estado durante años pues detrás de los derechos, de avanzar un poco a tener condiciones de vejez, de educación, de salud, etc. Entonces yo creo que es difícil defender lo indefendible, y por eso pues les ha tocado hacer toda esta serie de engorrosas jugadas para dilatar el debate y para tratar de hundirlo pues por el tiempo o por mecanismos más que con argumentos. Viene la reforma laboral, ¿qué busca cambiar? Bueno, la reforma laboral avanzó bastante en la Comisión Séptima y hay acuerdos importantes en la recuperación de derechos de los trabajadores y trabajadoras en tiempos que antes trabajaban, que eran pagos en mejores condiciones, los tiempos extras y los dominicales, por ejemplo. La gente empezó a acostumbrarse con el cuento, así nos lo hicieron creer, que si trabajabas más tiempo, pues podrías mantener tu trabajo, que era mejor tener el trabajo de los fines de semana que ganar más dinero, y que iba a generarse más empleo porque pues se pagaba un poco menos, ¿cierto? Pero eso va en detrimento de los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque las personas también tienen derecho a compartir con su familia, y si no están compartiendo con su familia, pues tienen que tener la remuneración que la ley les permitía hasta hace un tiempo, para al menos compensar lo que no pueden ofrecer en los tiempos de trabajo extra, por ejemplo. También hay unos temas que son los más conflictivos, y es el de los derechos colectivos. En este país a veces, en el debate público, se le tiene miedo a las agremiaciones, a las organizaciones gremiales, y es pues porque han sido quienes han luchado y han debatido a los empresarios y al sistema público por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Se han conseguido reivindicar derechos a partir de la movilización, de la huelga, de la protesta, y pues eso a algunas personas y a algunos sectores no les gusta. Bueno, vamos a ver cómo le va esta reforma aquí en la Cámara de Representantes. Vamos a una pausa, a mensajes institucionales, y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, hablemos de su ciudad, de Bogotá. ¿Cómo desenredar el tema del metro? ¿Usted está de acuerdo con el presidente en el tema de la primera línea? De la primera línea siempre he estado de acuerdo que por dignidad, por justicia social e incluso por justicia económica, las líneas en el metro de Bogotá deben ser subterráneas. Yo tuve el privilegio pues de poder estudiar fuera, y viví en París, y en París se padece en los espacios del metro donde las líneas son elevadas. Ahí primero pasan por los barrios que son más deprimidos, o sea, en los barrios en las localidades
donde están los negocios, las grandes empresas, pero también los grandes propietarios y las clases más pudientes, pues el metro no se ve, está subterráneo y los predios están muy valorizados, pues son tierras de mucho valor. En los terrenos donde están las personas inmigrantes, donde están la clase menos favorecida, pues han desarrollado pero no solamente porque allí sean, sino porque cuando las construyeron, como se deprime el valor de la tierra, pues allí es donde pueden ir a vivir las personas que tienen menos condiciones. Entonces se encuentran, digamos, el contrabando, la venta de drogas, incluso pues situaciones de difícil desarrollo de una sociedad tranquila y en buenas condiciones para quienes viven en ese entorno. Entonces yo soy defensora de la línea subterránea, soy defensora de que debemos proteger los derechos también de los propietarios, ¿sí? Si nosotros arrasamos con todo por encima, pues los propietarios también se van a ver, pues se devalúan sus terrenos, sus propiedades, y pues esto influye también muchísimo en la vida de las familias. Entonces soy defensora de la línea subterránea. Estamos también en una época de especial cuidado con el agua, estamos en racionamiento no solamente en Bogotá, sino en distintos municipios de Cundinamarca. Más allá de esta medida transitoria, ¿qué debemos hacer para cuidar ese recurso? Bueno, nosotros venimos viviendo un problema estructural con el cuidado del agua desde hace décadas, y creo que lo primero, y este es un llamado que le hacemos también al alcalde, es que vivamos esta situación desde el enfoque que debe vivirse, desde el enfoque estructural y no coyuntural, como tú misma lo dices. Es importante que entendamos que estamos en una crisis climática y que también es producto, y que es producto principalmente, de los desafueros de explotación y de las desmedidas que como sociedad tenemos con el planeta. Tenemos que hacer políticas públicas, no solamente de rehabilitación y de recuperación, sino realmente de cuidado y de transformación del modelo. Nosotros venimos en una discusión entre gobierno nacional, gobierno distrital, sobre quién hizo la alerta, no la hicimos la alerta, si alertamos o si tuvimos medidas. Yo creo que el gobierno nacional ha sido incluso caricaturizado por buscar liderar este tema del cambio climático y de la responsabilidad con la justicia ambiental y con la naturaleza. Es uno de los pilares que tenemos en la transición energética, porque creemos que hay otra forma de vivir más limpia y más justa, y que eso pues también va a garantizar que las especies y sobre todo las poblaciones que han padecido las consecuencias del modelo de explotación pues inminente, pues son quienes siempre viven la peor parte, ¿sí? Nosotros explotamos el planeta, una porción pequeña goza y capitaliza los beneficios de explotar desmedidamente el planeta, pero al mismo tiempo es como si quitaras la manta y para cubrir a un lado, pero descubres el otro, y lo que descubres pues es donde viven las poblaciones más vulnerables. Entonces por eso tenemos que asumir una responsabilidad desde la política, desde la legislación y como sociedad, de transformar el modelo de cómo vivimos. Es necesario que cambiemos y hablemos de desaceleración. Yo creo que debemos hablar de desaceleración económica desde el modelo desarrollista de la explotación. Debemos desarrollar a la sociedad, desarrollar las posibilidades y las capacidades de la sociedad, mejorando las condiciones de vida de quienes viven en dificultad. Usted padeció la violencia desde muy niña, su padre fue sindicalista, perseguido, amenazado. Hoy usted está en la política. ¿Qué la motiva a estar en este escenario y a seguir aquí? Bueno, no tuve nunca la idea de que la vida fuera otra cosa. Creo que vivir es político. Y desde muy niña pues crecí en ese ambiente, aprendí a caminar en los auditorios de los sindicatos, aprendí a escuchar y a leer en las grandes tertulias y en las grandes asambleas de esa época. Entonces no existía para mí otra opción que no fuera
vivir la política hoy en el Congreso, ayer en las calles, en los partidos y en las organizaciones sociales, y esto no para, o sea, no necesariamente desde el Congreso de la República, desde donde esté, siempre estaré participando en la discusión y en la acción política y social. Representante, ¿cuál es el mejor plan para Bogotá en el fin de semana? Bueno, nosotros tenemos una vida que no tiene muchas pausas, entonces mi mejor plan es estar con mi hijo y poder compartir en la casa, en el parque, en salir de pronto a la sabana, algún minuto. Pero la verdad es que estando acá uno sacrifica un poco ese espacio que es vital también. ¿Y hay algún destino particular de Bogotá que le guste? A mí me gusta la naturaleza y pues como no tengo mucho tiempo voy cerca, voy a la sabana de Bogotá, a Suezca, porque pues digamos que antes practiqué mucho deporte y dentro de lo que practicaba fue escalada, entonces me gusta ir a las rocas de Suezca. En Bogotá me gusta ir a los parques, pero disfruto mucho del silencio de la casa. Somos dos, pero bueno, hay mucho por descubrir en esta ciudad también. Representante, muchas gracias por habernos acompañado, que le siga poniendo el pecho a esas causas que el país y que Bogotá necesita. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias por estos espacios. De esta manera también se contribuye muchísimo sobre todo a la cultura del diálogo y de la concertación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una nueva entrega.